El precio de la traición. Oye, antes de que te sumerjas en esta historia de traición y venganza, hazme un favor rapidísimo. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es inmenso. Y ahora, prepárate. ¿Alguna vez has sentido que un día, en un segundo, toda tu vida se convierte en una mentira? El salón de baile resplandecía con el oro, la plata y el embriagador aroma del poder. Afuera, la ciudad de Madrid palpitaba con la emoción del viernes, pero dentro del Hotel de las Américas, el mundo pertenecía a la élite de la capital. Para la mayoría de los invitados, era el evento de la temporada, una gala benéfica que prometía buena prensa y, sobre todo, los mejores chismes. Pero para Elena Vega, esa noche se suponía que iba a ser la más feliz de su vida. Elena estaba embarazada de 6 meses, con sus sueños llenos de cunas de colores pastel y pequeños calcetines. Había elegido su vestido con semanas de antelación, un reluciente diseño azul que abrazaba su vientre a la perfección y la hacía sentir, por una vez, como una reina. Su marido, Ricardo Navarro, era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología. El tipo de hombre al que todos miraban cuando entraba en una sala. Últimamente había estado distante, trabajando hasta tarde, con los ojos pegados a su teléfono. Pero Elena se decía a sí misma que era el estrés, la presión de proveer para su creciente familia. Esta noche, pensó, será diferente. Esta noche le recordará quiénes somos, le recordará nuestras promesas. Pero el destino tenía otros planes. El mundo de Elena comenzó a tambalearse en el momento en que llegó. Los cumplidos habituales se sentían forzados. Las sonrisas se desvanecían demasiado rápido. Vio a su mejor amiga, Lucía Herrera, al otro lado del salón, radiante con un vestido rojo, riéndose con un círculo de hombres. Lucía siempre había sido el alma de la fiesta, guapa, magnética, la hermana que Elena nunca tuvo. Habían crecido juntas, compartido secretos, e incluso se habían mudado a la capital como un equipo. Elena habría confiado en ella con cualquier cosa. De hecho, lo había hecho. Tal vez por eso se perdió las primeras señales, los mensajes de texto a altas horas de la noche, las bromas internas, el misterioso perfume nuevo. Mientras la noche avanzaba, Elena sintió que el bebé daba una patadita y se obligó a sonreír. Ricardo no aparecía por ninguna parte. Cada vez que miraba la entrada, su corazón se llenaba de esperanza y luego caía en picado por la decepción. A las 21:23, él finalmente apareció. Todo el salón de baile pareció detenerse mientras Ricardo entraba, un príncipe moderno en cada centímetro. Esmoquín negro, mandíbula afilada, la confianza de alguien acostumbrado a ganar. Pero su mano no estaba vacía. Colgada de su brazo, deslumbrante y audaz, estaba Lucía. El mundo se enfocó de forma cruel. Ricardo no solo llegaba tarde, ni siquiera había venido con ella. Había venido con Lucía. Los susurros comenzaron al instante. Elena se quedó clavada en su lugar, sintiendo cómo se le enrojecía la cara y se le cerraba la garganta. Observó cómo su marido y su mejor amiga saludaban juntos al anfitrión. Posaban para las fotos, sus risas un poco demasiado íntimas. Algunos invitados miraban a Elena con lástima, otros con deleite. Era el tipo de drama por el que esta gente vivía, una traición transmitida en alta definición para que todos la disfrutaran. Alguien le rozó el brazo. ¿Estás bien?, preguntó una voz amable. Apenas logró asentir. Por dentro,
Se estaba rompiendo en 1000 pedazos afilados y brillantes. Cada segundo se sintió como una hora. Cada sonrisa de Lucía se sintió como una puñalada. Entonces, como si el universo quisiera que la humillación fuera completa, el anfitrión llamó la atención de todos. «Señoras y señores», anunció, «por favor, demos la bienvenida a nuestro invitado de honor, el señor Ricardo Navarro». El foco de luz se posó sobre Ricardo y Lucía. Las cámaras brillaron. La visión de Elena se emborronó con las lágrimas. Ricardo sonrió, acercando a Lucía a su lado. «Gracias por acompañarnos», dijo, con una voz suave e imperturbable. «Esta noche es sobre nuevos comienzos, sobre avanzar hacia el futuro sin miedo». No miró a Elena, ni siquiera reconoció su existencia. Por un momento, la sala dio vueltas. Elena apenas podía respirar. Quería gritar, tirar su copa, exigir respuestas, pero se quedó allí, con la mano en el vientre, luchando por mantenerse en pie mientras el bebé se movía en su interior, recordándole que no estaba sola, no realmente. La gente siempre dice que un corazón roto se siente como una puñalada. No es verdad. El desamor es más frío, más lento, más asfixiante. Elena sintió que se partía en dos, la esposa confiada que creía en él para siempre, y la mujer rota que acababa de ser desechada como un viejo adorno de fiesta. De repente, Lucía se inclinó y le susurró algo al oído a Ricardo. Él se rió, una risa profunda y genuina que Elena no había escuchado en meses. La cámara lo capturó todo. La mano de Lucía en el pecho de Ricardo. Él mirándola con adoración. La imagen perfecta de una pareja enamorada. Excepto que esa mujer se suponía que era la mejor amiga de Elena. Ese hombre se suponía que era el marido de Elena. El shock recorrió el salón de baile. Los amigos desviaron la mirada. Los extraños se quedaron mirando abiertamente. Algunos incluso tomaron fotos con sus teléfonos, hambrientos del próximo gran escándalo para publicar en línea. Elena se sintió desnuda, expuesta, como si cada miedo secreto que había tenido estuviera siendo transmitido al mundo. Casi podía escuchar los titulares. Millonario abandona a su esposa embarazada por su mejor amiga. Los tabloides se lo comerían. Las manos de Elena temblaban mientras agarraba su bolso. Trató de irse, de escapar, pero sus pies no se movían. Podía oír los murmullos. «¿No está embarazada? ¿Cómo pudo? Siempre supe que Lucía era un problema». La sala era una neblina de rostros, todos los ojos puestos en ella, y se sentía atrapada, ahogándose en vergüenza, ira e incredulidad. Su teléfono vibró con mensajes. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» Pero Elena no podía responder. Estaba demasiado ocupada tratando de no desmoronarse. Pensó en su bebé, en la vida que había construido, en todas las noches que había esperado a que Ricardo volviera a casa. Recordó los votos que habían hecho, las risas que habían compartido, la esperanza que había sentido cada vez que imaginaba su futuro. Ahora todo había desaparecido, destruido en un solo momento brutal. Esa noche, el cuento de hadas de Elena Vega terminó. Pero lo que nadie en ese salón de baile sabía, lo que ni siquiera Elena sabía todavía, era que su historia apenas comenzaba. 9 meses después, el mundo recordaría a Elena por algo completamente diferente. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era luchar por mantenerse en pie mientras su mundo se quemaba a su alrededor. Elena Vega no nació en la riqueza, pero nunca lo sabrías por la forma en que se comportaba. A los 29 años, tenía esa suave confianza que viene de sobrevivir a más tormentas
de las que nadie se daba cuenta. Creciendo en un pequeño pueblo costero del norte de España, Elena era hija de un pescador y una cocinera de comedor escolar. La vida había sido sencilla, a veces dolorosamente, pero le había dado una resiliencia inquebrantable, una bondad profunda y una esperanza obstinada que nunca había superado del todo. La gente siempre decía que Elena tenía un alma antigua. Era la chica que llevaba a casa animales callejeros, que escuchaba más de lo que hablaba y que siempre recordaba los cumpleaños, incluso de personas que olvidaban el suyo. Cuando tenía 17 años, su madre murió de cáncer de mama y Elena asumió el papel de cuidadora de su hermano menor. La pérdida casi la aplastó, pero también encendió un fuego en su interior. Nunca, jamás, decepcionaría a sus seres queridos. Después del instituto, Elena dejó de lado sus sueños universitarios para trabajar en la cafetería local. Cocinaba por la mañana, cambiaba pañales por la tarde y leía cuentos a su hermano por la noche. No era glamuroso, pero nunca se quejó. En cambio, guardó sus ambiciones, prometiéndose a sí misma que las perseguiría una vez que su hermano fuera lo suficientemente mayor como para valerse por sí mismo. La vida, como resultó, tenía otros planes. Cuando Elena tenía 21 años, su hermano se alistó en el ejército y Elena finalmente se permitió respirar. Se mudó a Madrid, tomando clases en un instituto mientras trabajaba de camarera en un café del centro. Descubrió su amor por los libros, por el aprendizaje, por el bullicio de la vida en la ciudad. Por primera vez en años, comenzó a pensar en lo que quería, no solo en lo que necesitaba para sobrevivir. Fue entonces cuando conoció a Lucía. Lucía Herrera era todo lo que Elena no era. Rica, audaz, intrépida y absolutamente magnética. Se conocieron en un taller de escritura, y Lucía, con su risa contagiosa y su energía inagotable, se aferró a Elena de inmediato. Elena, tímida y cautelosa, se vio arrastrada por el mundo de Lucía, de fiestas en azoteas y exposiciones de galerías. Las dos se volvieron inseparables, hermanas por elección, si no de sangre. Lucía fue quien le presentó a Elena a Ricardo Navarro. Fue en un evento benéfico en el centro, una noche fría de octubre, con la ciudad brillando bajo una luna de cosecha. Elena se había sentido nerviosa, escondida detrás de sus rizos con un vestido prestado. Pero luego entró Ricardo, alto, carismático, con una sonrisa que podía derretir glaciares. Era 10 años mayor, ya exitoso, ya admirado. Y de alguna manera, inexplicablemente, se fijó en ella. Ricardo era todo lo que ella siempre había soñado y nada de lo que pensaba que merecía. Era amable y atento, recordaba cómo tomaba el café, la llamaba solo para desearle buenas noches. Durante un tiempo, Elena se olvidó de sus propias luchas. Durante un tiempo, volvió a creer en los cuentos de hadas. Salieron durante 2 años. Ricardo le propuso matrimonio en lo alto de la Torre Picasso, con la ciudad brillando debajo. Elena dijo que sí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, agarrando el pequeño anillo de zafiro que había elegido, porque combina con tus ojos. Su boda fue un asunto sencillo, solo con amigos cercanos y familiares, risas, música y promesas susurradas en la oscuridad. Elena cambió su delantal de café por un trabajo a tiempo parcial en una librería local, su lugar feliz, rodeada de historias y esperanza. Todavía le enviaba dinero a su hermano cuando lo necesitaba. Todavía llamaba a su padre todos los domingos. Quería tener hijos,
Pero Ricardo le pidió que esperara, diciendo, «Disfrutemos de nosotros dos por un tiempo». Ella lo escuchó. Siempre lo escuchaba. Pero con los años, las cosas comenzaron a cambiar. Ricardo se volvió más ocupado, más frío. Su trabajo se tragaba sus noches y fines de semana. Elena comenzó a pasar más tiempo sola. Su mundo se encogía a las 4 paredes de su apartamento en el centro. La mujer que una vez soñó con viajar, con la aventura, con marcar la diferencia, ahora pasaba sus días ordenando y esperando a un marido que rara vez volvía a casa. Su único salvavidas era Lucía. Las dos mujeres se reunían a tomar café todas las semanas, intercambiaban secretos y se apoyaban la una en la otra cuando la vida se sentía demasiado pesada. Elena confiaba en Lucía con todo, sus dudas, sus miedos, su esperanza de que Ricardo volvería a ella. Nunca se le ocurrió que la persona en la que más confiaba podría traicionarla tan profundamente. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, estaba aterrorizada y encantada. Compró pequeños calcetines y tejió mantas, leyó libros para padres y dejó notas esperanzadoras para que Ricardo las encontrara. Por un momento, pareció que su matrimonio podría encontrar el camino de regreso. Ricardo acudía a las citas con el médico, besaba su vientre y hablaba de nombres para el bebé. Elena se dijo a sí misma que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Ricardo estaba distraído, distante, sus ojos siempre en otro lugar. Elena se culpaba a sí misma. Sus inseguridades se disparaban. No era lo suficientemente guapa. No era lo suficientemente emocionante. No era suficiente. Punto. Comenzó a vestirse más, a cocinar las comidas favoritas de Ricardo, a fingir que no notaba las manchas de lápiz labial en sus cuellos o el perfume que no era el suyo. La mayor debilidad de Elena siempre fue su corazón. Amaba demasiado, perdonaba con demasiada facilidad y confiaba con demasiada profundidad. Creía en las segundas oportunidades, en la bondad de las personas, en el poder del amor para arreglar lo que estaba roto. Ese era su don y su maldición. La mantenía esperanzada, pero también la dejaba vulnerable, ciega a la tormenta que se gestaba en su propio hogar. No vio venir la traición, no de Ricardo, y nunca de Lucía. En las semanas previas a la gala, la ansiedad de Elena creció. Las llamadas de Ricardo se acortaron. Lucía se volvió más distante, demasiado ocupada para reunirse a tomar café o responder a los mensajes de texto. Elena lo atribuyó a su propia inseguridad. Tal vez todo el mundo estaba simplemente ocupado. Tal vez ella era el problema. Pero cuando la verdad golpeó, cuando Ricardo y Lucía entraron en el salón de baile de la mano, con toda la ciudad mirando, el mundo de Elena implosionó. Ahora, de pie sobre las ruinas de su vida, Elena se enfrenta a su mayor prueba. Está asustada. Tiene el corazón roto. Está más sola que nunca, pero todavía está de pie. Y está a punto de descubrir lo fuerte que es en realidad. El Hotel de las Américas no solo albergaba eventos, creaba leyendas. Construido en los locos años 20, sus columnas de mármol y techos dorados habían sido testigos de todo, desde visitas reales hasta salvajes escándalos de celebridades. Esa noche pertenecía a los más poderosos de Madrid. Directores de empresas, iconos de la moda y políticos, todos orbitando alrededor del sol social más brillante de la ciudad. La gala anual de las luces de invierno era más que una fiesta. Era un campo de pruebas, un escenario y a veces un campo de batalla.
Para Elena Vega, se convertiría en los tres. La primera nevada de la noche brillaba bajo el resplandor de las farolas, mientras las limusinas se detenían a lo largo de la acera. Los paparazzi desafiaban el frío, esperando esa única toma. Una revelación accidental, un secreto susurrado en un rincón oscuro, una pelea de amantes congelada por la luz del flash. Adentro, el aire era cálido y pesado con el aroma de rosas blancas y perfume caro. Los camareros, con uniformes impecables, se deslizaban entre la multitud, equilibrando bandejas de champán y pequeños aperitivos con motas de oro. La orquesta tocaba jazz bajo una imponente lámpara de araña de cristal. La música era íntima y distante a la vez, como si viniera de otro mundo. Elena entró por las puertas giratorias, agarrando su bolso de mano plateado tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Se detuvo en la entrada, dejando que la escena la envolviera. Pudo ver su aliento por un momento, un remanente del frío exterior. Luego lo dejó escapar y enderezó los hombros. Su vestido azul brillaba bajo la luz suave. El satén fluía sobre su vientre de embarazada, un símbolo de esperanza o tal vez de desafío. Sabía que todo el mundo la miraría e intentó fingir que no le importaba. La gran escalera descendía al salón de baile, donde cientos de invitados se mezclaban bajo guirnaldas y luces de hadas. Al pie de las escaleras, un fotógrafo la llamó por su nombre. Señora Navarro, por aquí. Elena intentó sonreír, pero se sintió frágil, una máscara sostenida solo por la fuerza de voluntad. Detrás de ella, una pareja susurraba. Sus ojos se dirigían a su vientre y luego se alejaban, avergonzados de haber sido sorprendidos mirando. Se dirigió a una mesa cerca del borde de la pista de baile, agradecida por el breve anonimato de la multitud. Aquí, bajo el brillo dorado de miles de velas, todo parecía hermoso, casi mágico. Las mesas estaban cubiertas con seda blanca, cada una puesta con cristal brillante y platos con bordes dorados. Una enorme escultura de hielo, con la forma de la Puerta de Alcalá, brillaba en el centro de la sala, derritiéndose lentamente a medida que la noche avanzaba. La tarjeta de lugar de Elena estaba entre el teniente de alcalde de la ciudad y el editora jefa de una importante revista de moda. Ella sonrió cortésmente mientras hablaban. Sus palabras se mezclaban en un suave murmullo sin sentido. Alguien mencionó una nueva obra de teatro en la Gran Vía. Alguien más chismeó sobre el último escándalo del alcalde, pero Elena apenas escuchaba. Su mente seguía divagando. ¿Dónde estaba Ricardo? ¿Vendría pronto? ¿Estaría pensando en ella en absoluto? Dondequiera que miraba, la gente llevaba máscaras. Vestidos brillantes y trajes de diseñador escondían secretos, ambiciones y corazones rotos. Viejos rivales intercambiaban cumplidos con los dientes apretados. Parejas poderosas posaban para las fotos, ocultando la tensión con una facilidad practicada. Cada rincón del salón de baile albergaba una historia, algunas románticas, algunas trágicas, algunas demasiado cerca de la propia de Elena. Vio a Lucía al otro lado del salón, rodeada de admiradores, su risa sonando como una campana. Se sintió extraño ver a su mejor amiga flotar a través de la noche, aparentemente sin preocupaciones. Lucía llevaba un vestido de seda rojo, el color de la confianza y el peligro. Su pelo estaba recogido en un moño suelto. Los diamantes brillaban en su cuello y en sus orejas. Elena intentó mirarla a los ojos, pero Lucía no la miró. La gala era un mundo en sí mismo, un palacio construido sobre secretos y brillo. La orquesta se hinchó, las parejas bailaron y los camareros rellenaron las copas antes de que se vaciaran.
Una subasta silenciosa ofrecía vacaciones de lujo y obras de arte raras. En la planta de arriba, las salas VIP zumbaban con negociaciones que podrían cambiar el destino de empresas o familias de la noche a la mañana. Elena se dirigió al balcón para tomar aire. Afuera, la ciudad se extendía para siempre, los rascacielos brillando como brasas contra la noche. Los sonidos amortiguados de risas y música flotaban desde el salón de baile de abajo. Por un momento, Elena se permitió creer que estaba sola, solo otra invitada perdida en las luces. Pero incluso aquí, podía sentir los ojos sobre ella, las preguntas, el juicio. Pensó en la chica que solía ser, simple, esperanzada, sin miedo. Pensó en las manos de su madre, ásperas por el trabajo, pero siempre suaves. En el orgullo silencioso de su padre cuando se graduó de la escuela secundaria. En el pequeño apartamento que una vez compartió con su hermano, ambos soñando con días mejores. Extrañaba esos días, extrañaba la simplicidad, la honestidad. Aquí, todo se sentía afilado, peligroso, irreal. Un estallido repentino de aplausos devolvió a Elena al presente. El anfitrión estaba en el micrófono, anunciando a los grandes donantes de la noche. Observó cómo el foco de luz barría la multitud, aterrizando en Ricardo y Lucía mientras hacían su gran entrada. La habitación pareció contraerse, todos los ojos atraídos por la deslumbrante pareja en la cima de las escaleras. Mientras descendían, la multitud se separó. Los fotógrafos tomaban fotos, la gente susurraba, y Elena sintió que se desvanecía en el fondo. Quería correr, desaparecer, pero se quedó inmóvil. Sus pies se negaban a moverse. La orquesta comenzó a tocar un vals. Ricardo condujo a Lucía a la pista de baile. Sus movimientos suaves y practicados, un cuadro de riqueza y traición. Durante la siguiente hora, Elena deambuló por un laberinto de conversaciones, sin ser nunca parte de ningún grupo. Asentía y sonreía, pero el mundo se sentía amortiguado, como si estuviera bajo el agua. La risa le parecía demasiado fuerte, las luces demasiado brillantes, cada detalle tallado en hielo cristalino. De vez en cuando, vislumbraba a Ricardo, siempre con Lucía, siempre riendo. En el baño de mujeres, un grupo de mujeres susurraba en un rincón. «¿Viste a la mejor amiga? Pobre Elena». Ella las ignoró, arreglándose el maquillaje con manos temblorosas. Quería gritar, romper algo, pero se obligó a respirar. El bebé dio otra patadita, un recordatorio diminuto e insistente de que no estaba sola. A medianoche, el salón de baile era una neblina de música y movimiento, de alegría y crueldad. Para algunos, era la noche de sus vidas. Para Elena, era el final de todo lo que creía saber. Pero bajo las lámparas de araña, en ese mundo de cristal y oro, algo feroz se estaba despertando en ella. Ya no era la chica de su pequeño pueblo en España. Era Elena Navarro, y su historia no había terminado, ni mucho menos. Comenta aquí. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿qué harías? ¿Te irías a casa a llorar o usarías el dolor para volverte más fuerte? Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario. Ricardo Navarro no nació para ser despiadado. Se volvió así, pieza por pieza, a medida que el mundo le enseñaba lo rápido que se podía perder todo. Su historia era del tipo que a la gente le encanta contar en las escuelas de negocios y en los cócteles. El chico de clase trabajadora de un barrio de Valencia que se abrió camino a codazos para salir de la oscuridad, que aprendió a cambiar la humildad por la ambición
y que nunca dejó que nadie lo viera sangrar. A los 38 años, Ricardo ya era el director de una startup de tecnología que había pasado de ser un proyecto de programación en un sótano a una empresa de 500 millones de euros. Tenía ojos afilados, manos rápidas y una sonrisa que la gente describía como peligrosa. Del tipo que te promete el mundo y luego te hace firmar un contrato por tu alma. En público, era el encanto en persona. Afable, ingenioso, siempre el primero en alzar una copa o en disipar una situación tensa con una broma. Pero en privado, la presión se acumulaba como nubes de tormenta en julio. Su empresa estaba creciendo, pero también lo estaban los riesgos. Los rivales lo rodeaban como tiburones. Los inversores exigían más, siempre más. Y por la noche, cuando se miraba en el espejo, Ricardo no veía a un vencedor, sino a un hombre que huía de las sombras. Durante un tiempo, Elena fue su puerto seguro. Ella era todo lo que la ciudad no era: suave, sincera y constante. Ella había sido su mayor consuelo, la única persona que nunca lo vio como un trampolín o un objetivo. Al principio, hizo que su pequeño apartamento se sintiera como un hogar. Ella le cocinaba, celebraba sus victorias, escuchaba sus ansiedades de medianoche. Él se había enamorado de su risa, su lealtad, la forma en que lo hacía creer que podía haber algo más en la vida que el próximo negocio. Pero a medida que la estrella de Ricardo subía, su inquietud crecía. El éxito engendraba paranoia. Cada victoria se sentía frágil, como si pudiera ser robada en un instante. Veía a sus amigos caer en desgracia, observaba a sus mentores ser devorados por los chismes, las demandas o las malas inversiones. Se prometió a sí mismo que nunca terminaría como ellos. Así que trabajó más duro, se quedaba hasta tarde, hacía apuestas más arriesgadas. La adrenalina era adictiva, la sensación de que él era el amo de su destino, de que la propia ciudad se inclinaba ante su voluntad. Pero la ambición, Ricardo lo aprendió, es una espada de doble filo. Empezó a medirse a sí mismo por números, ingresos, seguidores, coches de lujo. Le compró a Elena un ático y luego la criticó por no encajar en su nuevo círculo. Quería que ella cambiara, que fuera más aguda, más deslumbrante, más como las mujeres que sus colegas llevaban a las fiestas. Comenzó a resentirse de su dulzura, sus valores de pueblo pequeño, la forma en que ella parecía no impresionarse por los lujos del éxito. ¿Por qué no podía ver lo duro que estaba trabajando por ellos? ¿Por qué no podía simplemente ser feliz? Luego estaba Lucía. Lucía era todo lo que Ricardo pensaba que quería ser. Segura, intrépida, intocable. Encajaba perfectamente en su nuevo mundo. Rápida, ambiciosa, siempre un paso por delante. Con Lucía no había silencios incómodos, ni juicios sobre las noches tarde o las cenas perdidas. Ella lo desafiaba, lo igualaba, lo empujaba a tomar riesgos que habría evitado con Elena. Hablaban en código, entendían la misma hambre, el mismo miedo a quedarse atrás. Lucía lo hacía sentir vivo de una manera que Elena nunca había logrado, o eso se decía a sí mismo. Su aventura comenzó como una chispa, una broma entre copas, después de un largo día. Al principio se sintió inofensiva. Ricardo se convenció de que se lo merecía, de que Elena lo estaba frenando, de que se había ganado un poco de emoción después de todos los sacrificios que había hecho. Cuando Lucía empezó a enviarle mensajes de texto a altas horas de la noche, él respondió.
Cuando ella le confesó que siempre había admirado su ambición, él lo bebió como agua después de una sequía. Ignoró la culpa, la empujó hacia abajo con cada nueva emoción. En realidad, la debilidad de Ricardo nunca fue solo su ambición. Era el miedo a que no importaba cuánto ganara, nunca sería suficiente. Las victorias en la sala de juntas se desvanecían rápidamente. Los coches, los relojes, los elogios, todos perdían su brillo. Pero Lucía era nueva, emocionante, un espejo que reflejaba solo su mejor lado. Con ella, no tenía que fingir ser el marido devoto, el futuro padre responsable. Podía ser simplemente Ricardo, poderoso, deseado, en control. Elena, mientras tanto, se convirtió en un símbolo de todo lo que él quería escapar. Su embarazo se sentía como un ancla, atándolo a una vida que había comenzado a resentir. Cuanto más crecía su vientre, más se retraía, quedándose en la oficina hasta más tarde, encontrando razones para viajar, poniendo excusas cuando ella le suplicaba que hablaran. Se odiaba a sí mismo por ello, pero no lo suficiente como para detenerse. Cada vez que Elena intentaba tender la mano para salvar lo que quedaba de su matrimonio, Ricardo se alejaba más. En la gala, Ricardo vio sus dos mundos colisionar. Se dijo a sí mismo que no le importaba quién lo viera con Lucía. De hecho, una parte retorcida de él quería ser descubierto. Quería forzar la verdad a la luz, para romper la frágil paz que ya no podía sostener. Se convenció de que Elena estaría bien, que era más fuerte de lo que parecía, pero la verdad era que Ricardo ya no podía soportar su decepción. Preferiría ser odiado que compadecido. Cuando entró en ese salón de baile con Lucía en el brazo, la adrenalina lo golpeó como una droga. Las cámaras destellaron, la gente se quedó sin aliento, y por un momento se sintió invencible, un rey en su castillo, intocable. Pero a medida que la noche avanzaba, sintió el costo de sus elecciones asentándose sobre sus hombros como plomo. Los susurros, las miradas, la devastación silenciosa de Elena, todo le carcomía, incluso mientras intentaba restarle importancia. Ricardo se dijo a sí mismo que no se arrepentía de nada, pero mientras la música crecía y la noche se descontrolaba, vislumbró por última vez a Elena, de pie sola, con la mano en el estómago, su dignidad desmoronándose y aún así, negándose a romperse. Por primera vez en años, Ricardo sintió la más pequeña grieta en su armadura. Miró hacia otro lado, porque sabía en lo que se había convertido, y sabía que nunca podría volver atrás. El momento que perseguiría a Elena Vega por el resto de su vida comenzó con un solo nombre, resonando por el salón de baile. «Señor Ricardo Navarro, ¿podría, por favor, unirse a nosotros en el escenario?» La voz del anfitrión cortó la música, atrayendo todas las miradas hacia la pareja que estaba en el centro de la pista. Era como si el universo hubiera coreografiado la escena, eligiendo a Elena como la estrella involuntaria de una tragedia para la que nunca quiso audicionar. Elena observó cómo Ricardo, aún sosteniendo la mano de Lucía, sonreía y asentía con gracia. Lucía, su mejor amiga, su hermana, en todo menos en sangre, le apretó el brazo y le dedicó su sonrisa más deslumbrante, bebiendo la atención de la cámara. La sala zumbaba de emoción y confusión. La gente murmuraba en voz baja, sus cabezas girando de un lado a otro entre la radiante pareja y la mujer que todos sabían que era la esposa embarazada de Ricardo. Por una fracción de segundo, Elena pensó que tal vez se despertaría. Tal vez era una pesadilla, solo su mente jugando trucos crueles con ella,
porque se había quedado despierta demasiado tarde preocupándose. Pero no hubo despertar. El dolor era real, la humillación caliente y punzante que se le subía por las mejillas, el pavor helado que se instalaba en su estómago, el aleteo agudo e insistente de su bebé, como si incluso su hijo pudiera sentir el desastre que se desarrollaba. El anfitrión le entregó un micrófono a Ricardo. Ricardo, como uno de los filántropos jóvenes más generosos de nuestra ciudad, nos encantaría escuchar unas palabras suyas y de su bella acompañante. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron de Lucía a Elena y de vuelta, como si desafiara a Ricardo a decir su nombre. Ricardo no se inmutó. No miró a Elena. «Gracias», comenzó, su voz perfectamente firme. «Esta noche es sobre nuevos comienzos, sobre apoyar causas que importan y sobre tener el coraje de avanzar hacia el futuro». Se volvió hacia Lucía. Su tono se suavizó por un momento. Y a veces eso significa reconocer cuando tu corazón te lleva a un lugar inesperado. Las palabras cayeron como un puñetazo en el estómago de Elena. A su alrededor, los susurros se volvieron más afilados, cortando el brillo y la risa como un cristal. «¿No está casado? Está embarazada. Por el amor de Dios. ¿Quién se cree que es Lucía?» Algunas personas intentaron evitar la mirada de Elena, avergonzadas por ella. Otras la miraban abiertamente, su curiosidad teñida de regocijo. Esto era mejor que cualquier cosa en Netflix. Después de todo, la mente de Elena se tambaleó. Trató de concentrarse en los pequeños detalles, la forma en que su copa de champán temblaba en su mano, el sudor frío que se acumulaba en su espalda, el dolor en sus pies. Cualquier cosa menos la escena que se desarrollaba en el escenario. Luego vino el momento que recordaría a cámara lenta por el resto de su vida. El fotógrafo del evento, sintiendo una oportunidad para una toma que acapararía los titulares, le indicó a Ricardo y a Lucía que posaran juntos. «Una más para la portada», gritó. Ricardo acercó a Lucía. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura. Sonrieron para la cámara, la pareja perfecta. Y luego, casi como si fuera una señal, besó la mejilla de Lucía. El salón de baile estalló. Unos pocos invitados se quedaron sin aliento. Otros simplemente se quedaron mirando con incredulidad. Los destellos de la cámara lo capturaron todo. La sonrisa triunfante de Lucía, la confianza relajada de Ricardo, la mirada de total devastación en la cara de Elena. Fue un momento diseñado para la máxima destrucción, y todos lo sabían. Para Elena, el tiempo se fracturó. Oyó el clic de los obturadores de las cámaras, el suave tintineo de los vasos, el susurro áspero de su propio nombre al pasar de una mesa a otra. Se sintió expuesta, desnuda, como si cada secreto, cada inseguridad que había tenido, fuera ahora de dominio público. Quería correr, esconderse detrás de las cortinas de terciopelo o derretirse en el suelo de mármol, pero no podía moverse. Estaba paralizada por el shock, por el dolor, por la terrible comprensión de que el hombre que amaba se había ido, reemplazado por un extraño al que ni siquiera le importaba mirarla. Los invitados, sintiendo el clímax del drama, se inclinaron. Elena captó fragmentos de conversación. Trajo a su amante a la gala frente a su esposa. Pobre mujer, parece que se va a desmayar. Esto estará en todas las redes sociales en minutos. Algunas personas intentaron ofrecerle consuelo. Manos suaves en su brazo, sonrisas comprensivas. Pero su amabilidad solo hacía que la humillación fuera más aguda. Ya no era una esposa
o una futura madre. Era un espectáculo, una lección práctica sobre lo rápido que todo podía desmoronarse. Elena se disculpó. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Se apresuró hacia la salida, su visión borrosa por las lágrimas. Casi lo logró. Casi escapó de lo peor, cuando la voz de Lucía resonó detrás de ella. «Elena, espera, no te vayas». Por un momento, la sala se congeló. Todos los ojos se posaron en las dos mujeres, la traicionada y la traidora. Elena se volvió. Su cuerpo temblaba, su voz apenas un susurro. «¿Por qué, Lucía?», logró decir, la única palabra cargada con cada gramo de dolor y de incredulidad que sentía. Lucía dudó. Por primera vez en toda la noche, su confianza flaqueó. «Lo siento, Elenita», dijo suavemente, pero su disculpa sonaba vacía, ensayada. «Simplemente sucedió. No quisimos que te lastimaras». Ricardo no se movió para intervenir. Se quedó junto a Lucía, silencioso, inmutable, como si ya hubiera tomado su decisión y nunca miraría atrás. Elena asintió. Una sonrisa amarga se abrió paso a través de sus lágrimas. «Claro que no», dijo. «Nunca es así». Con eso, se fue, con la cabeza en alto, las manos temblando, su mundo hecho pedazos. Afuera, el aire frío la despertó. Bajó tambaleándose los escalones. Su aliento se empañaba en la oscuridad. Las luces de la ciudad se emborronaban en oro y blanco. Su teléfono vibró. Docenas de mensajes, llamadas perdidas, alertas de noticias. La historia ya se había difundido. Esposa embarazada de director de tecnología traicionada públicamente en una gala. Su humillación se había vuelto viral, pero debajo del corazón roto, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse. Una pequeña brasa de ira, de resolución. La habían roto en público, pero Elena Vega aún no había terminado. Ella sobreviviría a esto, y un día, el mundo la vería resurgir de las cenizas. Elena se tambaleó hacia la noche helada de Madrid, su aliento saliendo en ráfagas irregulares, los sonidos de la gala aún resonando en sus oídos, como una risa cruel. La conmoción del aire frío se sintió casi como una bofetada, un recordatorio físico de que lo que acababa de suceder no era una pesadilla, sino real. Y toda la ciudad había sido testigo de cómo su mundo se desmoronaba. Se quedó por un momento en la acera, agarrando su abrigo, con las manos temblando. En algún lugar detrás de ella, las luces doradas del salón de baile todavía brillaban, y las risas, la música, el tintineo de los vasos continuaban, intactos por su dolor. La limusina en la que había llegado se había ido. Por supuesto que sí. Ricardo debió haberla enviado lejos, o tal vez nunca planeó que ella se fuera con él. Se sintió más sola que en toda su vida. Unos pocos invitados a la fiesta se quedaron en los escalones. Sus ojos se movieron hacia ella con una mezcla de lástima y curiosidad. Elena sacó su teléfono de su bolso, desesperada por alguna conexión, algún escape. La pantalla era una avalancha de notificaciones, mensajes de texto de conocidos preguntando si estaba bien, alertas de noticias con su nombre en el titular, llamadas de números que no reconocía. Le dio la vuelta al teléfono en su mano y lo metió de nuevo en su bolso. No había consuelo en nada de eso. Elena caminó durante cuadras. Sus tacones resonaban en la acera. El aire de la noche le mordía la piel. Las lágrimas empañaron su visión y se las secó con los dedos temblorosos, temiendo que alguien pudiera verla y reconocerla. En esta ciudad,
1 millón de corazones rotos ocurrían cada noche. Pero esa noche, el suyo estaba en exhibición para que todo el mundo lo mirara. Se metió en un callejón tranquilo entre 2 edificios altos, presionó su espalda contra el ladrillo frío y se deslizó hasta sentarse en el suelo. Fue entonces cuando los sollozos finalmente llegaron, silenciosos al principio, luego desgarradores. Todo su cuerpo temblaba mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho. Las lágrimas eran calientes, imparables, derramando todo el dolor y la vergüenza y la ira que había embotellado dentro de ella durante meses. Sintió que su bebé daba una patada, un recordatorio de que no estaba sola, no realmente, pero incluso eso no era un consuelo ahora. Su mente repasó cada momento doloroso, la forma en que Ricardo había mirado a Lucía, la lástima en los ojos de los invitados, el sonido de su propio nombre susurrado a sus espaldas. Pensó en los votos que ella y Ricardo habían pronunciado, en los sueños que habían construido juntos, las noches que se había quedado despierta preocupada y amándolo, creyendo que el amor sería suficiente. Había renunciado a su hogar, a su trabajo, a su familia en el pueblo. Había hecho de esta ciudad su propia para él. Y ahora, en una sola noche, todo se había ido. Durante mucho tiempo, Elena se quedó allí en la oscuridad, dejando que el dolor la consumiera. Pensó en el funeral de su madre, en los años que había pasado cuidando a su hermano, en todos los sacrificios que había hecho, creyendo que todo valdría la pena al final. Siempre había sido fuerte, siempre la que recogía los pedazos y seguía adelante. Pero esa noche no quería ser fuerte. Quería desaparecer, volverse invisible, volver a un tiempo antes de que su corazón hubiera conocido tal agonía. Una sirena distante aulló, y en algún lugar encima de ella, una ventana se cerró de golpe. La ciudad siguió adelante sin ella, indiferente, implacable. Elena se cubrió la cara con las manos y lloró con más fuerza. ¿Por qué yo?, susurró, su voz tan pequeña que apenas la reconoció. ¿Qué hice para merecer esto? El tiempo pareció detenerse. El mundo se encogió al círculo de luz proyectado por una sola farola, al latido de su propio corazón roto. Se sintió vacía, perdida, como si su futuro hubiera sido borrado en un solo gesto cruel. Después de un rato, sus sollozos se calmaron, reemplazados por un entumecimiento frío y corrosivo. Se acercó más las rodillas, tiritando en su vestido delgado, y miró la acera, su mente en blanco. Por primera vez en años, no tenía un plan, ni esperanza, ni idea de qué hacer a continuación. La vida que había construido con Ricardo, cada recuerdo, cada promesa, se sentía como una broma cruel. Elena trató de imaginar cómo sería el mañana. ¿Volvería a casa? ¿Llamaría a su padre y trataría de explicar lo impensable? ¿Empacaría sus maletas y huiría de la ciudad? ¿Correría de vuelta a su hogar en el norte y comenzaría de nuevo, como si nada de esto hubiera sucedido? Las preguntas se arremolinaban, pero no había respuestas. Solo un vasto y resonante vacío. Su bebé se movió dentro de ella, un pequeño aleteo contra sus costillas, y Elena se aferró a él desesperadamente. «Lo siento mucho», susurró, su voz áspera. «Lo siento muchísimo». Se preguntó si el bebé podía sentir su dolor, si ya había fracasado como madre antes de siquiera haber comenzado. Las horas pasaron. Elena no se movió. Estaba entumecida, un fantasma que perseguía la ciudad, que una vez había llamado hogar. De vez en cuando, un coche pasaba. Sus faros proyectaban largas sombras a través del callejón, pero nadie se detuvo. Nadie la vio. Finalmente,
Cuando el frío se volvió demasiado, Elena se obligó a ponerse de pie. Sus piernas estaban rígidas, su cara manchada de lágrimas y rímel. Se secó las mejillas, se enderezó el vestido lo mejor que pudo y se tambaleó de vuelta a la calle principal. Llamó a un taxi y subió, dándole al conductor su dirección, con una voz temblorosa. El viaje a casa fue silencioso. Miró por la ventana las luces de la ciudad, observándolas emborronarse y mancharse a medida que el coche se movía por la noche. Cuando llegó a su edificio, estaba exhausta, demasiado cansada para llorar más, demasiado vacía para sentir mucho. Elena entró en el apartamento que ella y Ricardo una vez habían llamado suyo. El lugar se sentía extraño, despojado de calidez. Cada sombra un recordatorio de lo que había perdido. Se hundió en el borde de la cama, se quitó los zapatos y se acostó sin cambiarse, el vestido todavía frío contra su piel. En el silencio, el dolor amenazó con tragarla por completo. Pero en algún lugar muy adentro, la más pequeña brasa de resolución parpadeó. Una chispa obstinada y desafiante que se negaba a morir. Lo había perdido todo, pero todavía estaba respirando, y al día siguiente decidiría qué hacer con las cenizas. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó por el dormitorio, pintando franjas de oro en el suelo de madera. Elena yacía despierta, mirando al techo, su cuerpo pesado por el agotamiento y el dolor del corazón roto. La ciudad de afuera rugía como si nada hubiera cambiado, pero para ella, el mundo se había abierto. Por primera vez en horas, respiró hondo, temblando, y se obligó a sentarse. Su mente estaba cruda, su corazón maltratado, pero en algún lugar bajo el dolor, algo diferente se agitaba. No era solo ira o tristeza, era una chispa de claridad, un sentimiento que no sabía que poseía. Tal vez había perdido a Ricardo, tal vez había perdido a Lucía, tal vez había perdido el futuro que había imaginado, pero todavía estaba aquí. Todavía era Elena, y no era tan impotente como todos pensaban. Se levantó, moviéndose por el apartamento como una extraña en su propia vida. Sus manos se deslizaron sobre las fotos enmarcadas. Ella y Ricardo en su luna de miel en la costa de Mallorca. Una foto de ella sosteniendo un ramo de flores en la boda de Lucía. Una instantánea de ella con su hermano menor en un pueblo de la costa. Cada recuerdo se sentía agridulce ahora, pero mientras pasaba su pulgar sobre el cristal, recordó lo que significaban esos momentos. Eran recordatorios de que había sobrevivido a cosas peores. Podría sobrevivir a esto también. Elena se duchó, se vistió con ropa limpia y se recogió el pelo en una simple cola de caballo. Se miró en el espejo esperando ver a una mujer arruinada, pero en su lugar vio a alguien feroz, alguien lista para luchar por sí misma, por su hijo. Su teléfono sonó, un mensaje de texto de su padre, luego otro de su hermano, y docenas más de conocidos y amigos que se habían enterado de la gala. Pero hubo un mensaje que se destacó, una nota corta y formal de un nombre que no había visto en años. Xiomara Vega, la oficina de su abogado confirma que el fideicomiso ha sido autorizado. Por favor, llame lo antes posible. Elena parpadeó. Las palabras le trajeron un recuerdo que había enterrado profundamente. Años atrás, justo después de la muerte de su madre, su abuela la había sentado con una pila de papeles legales y le había dicho la verdad. La familia de Elena, los Ramos, no eran solo humildes pescadores y cocineras. Su madre había heredado silenciosamente una fortuna de una antigua línea familiar, un fideicomiso establecido generaciones antes, lleno de acciones, tierras,
e inversiones que se habían convertido en una pequeña fortuna. Pero su madre nunca lo había tocado. «Úsalo solo si alguna vez lo necesitas de verdad», le había dicho, «y úsalo para protegerte». Durante años, Elena no había pensado en el dinero. Había vivido simplemente. Se había pagado la escuela. Había trabajado por todo lo que tenía. Nunca le había contado a Ricardo sobre el fideicomiso. Nunca quiso que su matrimonio se construyera sobre secretos. Pero en las semanas previas a la boda, su abuela había fallecido, dejando a Elena como la única heredera de un legado que valía millones. Y ella había hecho exactamente lo que su madre le pidió. Lo escondió. Quería construir su vida sobre el amor, no sobre la riqueza. Ahora todo había cambiado. Ahora el dinero no era una carga, era un escudo. Elena sintió que su corazón se aceleraba a medida que las piezas comenzaban a encajar. La oficina del abogado estaba en el Paseo de la Castellana, escondida en una torre de cristal anónima. Llamó, su voz firme. «Estoy lista para acceder al fideicomiso», dijo. El abogado, el señor Trott Durán, la saludó calurosamente, ya esperándola. «Estamos a su servicio, señorita Vega. Tenemos el papeleo listo. ¿Le gustaría venir esta tarde?» Ella asintió, su mente corriendo con posibilidades. No había necesitado ser rica para ser feliz, pero ahora se dio cuenta de que necesitaba poder para recuperar su vida, para proteger a su hijo, para mostrarle a Ricardo y al mundo que ella no era la víctima de su historia. En su camino a la oficina del abogado, Elena sintió que cambiaba. Viajó en el ascensor en silencio, recordando todas las veces que había pasado por delante de este tipo de edificios y se había sentido pequeña. Ya no. Cuando el señor Durán la llevó a una sala de conferencias privada y le entregó los documentos, ella firmó con manos que no temblaban. Escuchó mientras él le explicaba los detalles, las inversiones, las cuentas, el portafolio de bienes raíces a su nombre. Al final de la reunión, Elena se dio cuenta de que su patrimonio neto superaba incluso el de Ricardo. Salió de la oficina con un nuevo sentido de propósito. Nadie en la gala, nadie en el mundo de Ricardo, había adivinado que ella era más que una ama de casa. Para ellos, ella era una sombra, un bonito accesorio, un espíritu amable, alguien a quien ignorar y desechar. Pero ella era mucho más. Mientras caminaba por las concurridas calles de Madrid, Elena se permitió imaginar el futuro. Podía quedarse y luchar. Podía protegerse a sí misma y a su bebé. Podía recuperar todo lo que le habían robado, su dignidad, sus sueños, su voz. Cuando regresó a casa, el entumecimiento se había ido. En su lugar había algo caliente, brillante e implacable. Abrió su portátil, revisando los detalles del fideicomiso, la lista de contactos que su abuela le había dejado, un publicista de renombre, un equipo de seguridad discreto, conexiones con algunos de los mejores expertos legales y financieros de la ciudad. Elena se dio cuenta de que no necesitaba a Ricardo. No necesitaba su dinero, su aprobación o su nombre. Tenía todo lo que necesitaba para reconstruir, más fuerte, más inteligente e intocable. Al día siguiente, se reunió con su nuevo equipo en una sala de juntas privada, con vistas al Parque del Retiro. Escucharon mientras ella explicaba su situación. Sus rostros se volvían serios mientras describía lo que había sucedido. «Podemos ayudarla, señorita Vega», le aseguró su abogado. «No tiene que hacer esto sola». Elena negó con la cabeza, una sonrisa asomándose en sus labios. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Por primera vez, se sintió poderosa, no por el dinero,
sino porque había elegido su propio futuro. El mundo pensó que era débil, derrotada, solo otra mujer traicionada. Pero estaban equivocados. Elena Vega había vuelto, y apenas estaba empezando. Algo había cambiado fundamentalmente en Elena Vega. Donde había habido dolor, ahora había un sentido de propósito claro. La mujer que había llorado sola en un callejón, que había pasado una noche sin dormir perdida en la vergüenza y el dolor, ya no se sentía impotente. En el momento en que firmó esos papeles del fideicomiso y salió de la torre de cristal de su abogada, pudo sentir cómo la balanza se inclinaba. Su historia ya no era de victimismo, sino de poder recuperado. El mundo aún no lo sabía, pero Elena estaba a punto de convertirse en alguien a quien no podían ignorar. Su transformación comenzó en silencio. El primer paso fue sanar. No huyó de su dolor. Lo enfrentó. Se permitió llorar por lo que había perdido. Y luego, poco a poco, decidió lo que quería construir en su lugar. Elena comenzó con lo básico, comiendo bien, descansando, dando paseos por las avenidas arboladas de la ciudad. Dejó que la energía implacable de la ciudad la despertara de nuevo. Cada día, mientras veía salir el sol sobre el horizonte, se prometió a sí misma y a su hijo por nacer que nunca permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña de nuevo. Luego, comenzó el trabajo real. Con la ayuda de los contactos de su abuela, Elena reunió un equipo discreto, pero formidable. Entrevistó a publicistas que se especializaban en reparar reputaciones, a abogados conocidos por su ferocidad en casos de divorcio, a planificadores financieros y a estilistas que entendían que la presentación podía ser un arma. Fue cuidadosa, medida y, sobre todo, estratégica. Durante años, Elena se había permitido desvanecerse en el fondo. Ahora dio un paso al frente. Se sentó con una estilista llamada Amaya, una leyenda de la industria que vestía a las mujeres para el poder, no solo para las fiestas. Amaya escuchó su historia y asintió. «No necesitas un disfraz», dijo. «Necesitas una armadura». Elena cambió su suave guardarropa pastel por líneas limpias y colores audaces. Aprendió la diferencia entre pasar desapercibida y destacar. Se fueron los vestidos fluidos y las bailarinas. En su lugar, había blazers afilados, camisas blancas impecables y zapatos que la hacían sentir más alta, más inquebrantable. Su cabello fue cortado en un bob elegante y pulido, fácil de mantener, imposible de ignorar. Un ligero toque de maquillaje resaltaba sus ojos, haciendo que su mirada fuera feroz en lugar de asustada. El cambio fue más que superficial. Elena también invirtió en sí misma. Leyó libros sobre negocios, liderazgo y negociación. Se inscribió en talleres, se relacionó discretamente pero con un propósito, y comenzó a seguir los mercados financieros y las noticias de tecnología, negándose a dejarse engañar de nuevo. Dejó de disculparse por su inteligencia, sus opiniones, su ambición. Era asombroso lo rápido que las actitudes de la gente cambiaban cuando ella se comportaba con confianza. Al principio, algunos amigos y conocidos apenas la reconocían. Otros, sorprendidos por su compostura, rápidamente se dieron cuenta de que no era alguien a quien compadecer, sino alguien a quien respetar. A Elena no le importaban los rumores o los susurros que la seguían después del escándalo de la gala. Había pasado suficiente tiempo de su vida preocupándose por lo que los demás pensaban. A partir de ahora, vivía para sí misma y para su hijo. Con su equipo legal en su lugar, Elena comenzó silenciosamente a desvincular su vida de la de Ricardo. Congeló las cuentas conjuntas,
Documentó cada caso de mala gestión financiera y se aseguró de que sus intereses y los de su bebé por nacer estuvieran protegidos en el inminente divorcio. Se negó a atender las llamadas de Ricardo o a responder a sus mensajes de texto cada vez más desesperados. Dejó que su abogado se encargara de todo. No le daría la satisfacción de verla herida de nuevo, pero la transformación de Elena no se trataba solo de dejar atrás su vieja vida. Se trataba de convertirse en el tipo de mujer que deseaba haber tenido como modelo a seguir mientras crecía. Una mujer que se negaba a ser rota por la traición, que convertía el dolor en poder. Comenzó a ser voluntaria en un refugio de mujeres local, compartiendo su historia en pequeños círculos privados. Animó a otras mujeres a proteger sus activos, a confiar en sus instintos y a exigir algo mejor para sí mismas. Cada vez que hablaba, sentía el apoyo de las mujeres a su alrededor. Un ejército silencioso, más fuerte juntas. Elena también se acercó a su familia. Llamó a su padre y a su hermano y les contó todo. No la versión edulcorada, sino la verdad. Ellos se unieron a su lado, prometiendo su apoyo, su amor, y cuando más lo necesitaba, su perspectiva. «Siempre fuiste la fuerte, Elena», le dijo su hermano. «Simplemente lo olvidaste por un tiempo». Pronto, las invitaciones comenzaron a llegar. Eventos benéficos, cenas de negocios, incluso entrevistas de televisión. Elena aceptó solo las que se alineaban con sus nuevos valores. Ya no se contentaba con simplemente asistir. Quería marcar la diferencia. Donó a causas cercanas a su corazón. Comenzó a ser mentora de mujeres jóvenes interesadas en la tecnología y los negocios, y se aseguró de que su voz fuera escuchada. Su presencia en los eventos se volvió imposible de ignorar. Donde antes se había quedado al margen, ahora entraba en las salas con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, los ojos brillantes de determinación, y la gente se dio cuenta. Una noche, un conocido director general se le acercó en una gala, una real esta vez, no solo un telón de fondo para la humillación. Le extendió la mano, felicitándola por su aplomo y resiliencia. «Tu historia está en todas partes», dijo, «pero la forma en que la has manejado es inspiradora. Si alguna vez quieres colaborar, mi equipo tendría suerte de trabajar contigo». Elena sonrió, amable pero firme. «Gracias», respondió. «Acabo de empezar». La vieja Elena, la que había dudado de sí misma, la que había dejado que otras personas definieran su valor, se había ido. En su lugar estaba una mujer forjada por el dolor, pero definida por la esperanza y el coraje. Ya no era solo la esposa de alguien. Era Elena Vega, independiente, poderosa y finalmente libre. La ciudad estaba alborotada por la próxima gala, un evento benéfico masivo para la educación infantil, celebrado en el Centro de las Artes de Madrid. Hace solo unos meses, el nombre de Elena Vega había sido susurrado como una historia de advertencia. Esa noche, estaba en boca de todos por una razón diferente. La prensa especulaba sobre su transformación, su nueva confianza y los misteriosos movimientos de poder que había hecho entre bastidores. Las invitaciones al evento eran tan codiciadas que algunas personas pagaron miles de euros por una mesa solo para echar un vistazo a la mujer más comentada de la capital. Elena se preparó con su disciplina habitual. Su equipo había manejado cada detalle, desde el elegante vestido azul medianoche, diseñado solo para ella por una de las mejores casas de moda, hasta la llegada silenciosa en un coche privado. Ningún paparazzi la atraparía tropezando o insegura. Pero había una sorpresa que nadie esperaba. Esa noche,
Elena no llegaría sola. Mario Cruz era una leyenda en el mundo de los negocios. Mayor, brillante, un multimillonario hecho a sí mismo, con una reputación de integridad e intrepidez. Había sido mentor en silencio de docenas de jóvenes emprendedores, sin buscar nunca los titulares. Cuando Mario se ofreció a acompañar a Elena a la gala, ella casi se negó, no queriendo usar su fama como escudo. Pero Mario había sonreído y dicho: «No necesitas protección, Elena. Necesitas que el mundo vea que no estás librando esta guerra sola». En el momento en que pisaron la alfombra roja, la atmósfera cambió. Los flashes de las cámaras explotaron. Todas las conversaciones parecieron silenciarse cuando Elena y Mario entraron, del brazo, con la barbilla en alto, su presencia una aprobación silenciosa. Los reporteros la llamaron por su nombre, desesperados por un comentario. Pero Elena simplemente sonrió, una sonrisa tranquila y firme que irradiaba confianza. Adentro, el evento era un torbellino de riqueza e influencia. Todos los rostros se volvieron hacia ellos. Ricardo y Lucía ya estaban allí, rodeados por la multitud que una vez perteneció a Elena. Por un breve momento, ella se encontró con los ojos de Ricardo al otro lado de la sala. Parecía aturdido, luego enojado, y luego algo más. Arrepentimiento, tal vez, o humillación. Lucía, a su lado, parecía pálida, su sonrisa flaqueando. Mario guió a Elena por la sala, presentándola a gente influyente, directores generales, filántropos, miembros de la junta que la saludaron con respeto, no con lástima. Habló fácilmente sobre sus nuevos proyectos, sus inversiones en startups dirigidas por mujeres, sus planes para un fondo de becas para niñas en tecnología. Nadie preguntó por Ricardo o el escándalo. Nadie lo necesitaba. Ella ya había escrito una nueva historia para sí misma, y la ciudad se había enamorado de ella, pero Elena no había terminado. Cuando la noche llegó a su punto álgido, el anfitrión de la gala llamó la atención de todos. «Esta noche, nos gustaría reconocer a una mujer que ha mostrado una extraordinaria resiliencia y visión. Una mujer que, frente a la adversidad, ha optado por levantar a los demás». Le indicó a Elena que se uniera a él en el escenario. El salón de baile estalló en aplausos mientras ella se acercaba al podio. Elena respiró hondo y se enfrentó a la multitud. El mismo mundo que había presenciado su humillación ahora esperaba su próximo movimiento. Comenzó, su voz clara y fuerte. «La mayoría de ustedes me conocen por lo que sucedió hace meses, cuando mi vida personal fue transmitida para que todos la vieran. Me dolió, me humillé, y por un tiempo estuve rota. Pero me di cuenta de algo importante. Nadie puede definir tu valor excepto tú. La traición no tiene por qué terminar tu historia. A veces, es el comienzo de una mejor». La audiencia escuchó, hechizada, mientras Elena continuaba. «Estoy aquí no solo como una exesposa, no como una víctima de los chismes, sino como una mujer que recuperó su voz. Usé mi dolor como combustible para ayudar a otros, mujeres que inician negocios, niñas que sueñan con un futuro en STEM, familias que necesitan esperanza. Así es como se ve el verdadero poder». Cuando terminó, los aplausos resonaron en la sala, sinceros, incluso emocionados. Elena miró a Ricardo y a Lucía. La cara de Ricardo era de piedra, pero sus manos temblaban. Lucía miró hacia otro lado, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Después del discurso, el anfitrión invitó a Mario a unirse a ella para un panel de discusión sobre liderazgo y resiliencia.
Las cámaras rodaron mientras Mario elogiaba el coraje de Elena, llamándola el futuro del mundo filantrópico de esta ciudad. Delante de todos, anunció una donación de 1.000.000 euros para el fondo de becas de Elena, convirtiendo su misión privada en una victoria pública. Pero la venganza de Elena nunca fue sobre dinero o aplausos. Se trataba de recuperarse a sí misma y de obligar a Ricardo y a Lucía a verla, no como la mujer que traicionaron, sino como la que se había elevado por encima de ellos. A lo largo de la noche, captó la forma en que la gente la miraba, ya no con lástima, sino con admiración y asombro. Después del evento, Ricardo intentó acercarse a ella, desesperado por hablar en privado. Elena se encontró con sus ojos, su mirada tranquila, inquebrantable. «Te deseo lo mejor, Ricardo», dijo, su voz suave pero resuelta. «Pero ya no te necesito, ni a tus disculpas». Se dio la vuelta, dejándolo de pie en la multitud, expuesto e irrelevante. Más tarde esa noche, Elena y Mario compartieron un brindis tranquilo en la azotea, con la ciudad brillando debajo. «Lo lograste», dijo Mario, levantando su copa. Elena sonrió. «No, acabo de empezar a vivir. Todo lo demás fue solo sobrevivir». La ciudad le pertenecía ahora, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque había reescrito las reglas. Su historia ya no era sobre traición o pérdida, era sobre fuerza, dignidad y una venganza tan pública, tan perfecta, que no necesitaba crueldad, solo el innegable poder de resurgir una y otra vez en sus propios términos. Unas semanas después de la gala, mientras la luz del sol de primavera calentaba la ciudad, Elena Vega se encontraba frente a un auditorio lleno en la cumbre del liderazgo femenino. La noticia de su regreso se había convertido en una leyenda. Las invitaciones para hablar en podcasts, noticieros y paneles de negocios llegaban a raudales. Pero esa noche, era diferente. La sala estaba llena de mujeres jóvenes, algunas que apenas comenzaban sus carreras, otras que enfrentaban luchas que Elena conocía muy bien. Cada rostro estaba vuelto hacia ella, los ojos brillantes de expectación, esperanza y tal vez incluso un poco de miedo. Elena miró este mar de mujeres y sintió que algo poderoso surgía dentro de ella. Siempre se había considerado a sí misma como una persona ordinaria, una chica de pueblo que se casó en una vida grande. Pero el año pasado le había enseñado que ninguna mujer es verdaderamente ordinaria. No cuando decide levantarse, luchar, creer en su propio poder. Se acercó al micrófono, respiró lentamente, dejando que el momento se asentara a su alrededor. Su voz, cuando salió, era clara y fuerte, sin rastro de la mujer que una vez había llorado sola en un callejón. «Quiero contarles una historia», comenzó. Una historia sobre una mujer que pensó que su mundo terminó la noche en que su marido la traicionó. Perdió su matrimonio, a su mejor amiga, y por un tiempo, casi se pierde a sí misma. Pero aquí está la verdad. La verdadera lección que quiero dejarles esta noche. Tu fuerza nunca se mide por la cantidad de veces que caes. Se mide por la cantidad de veces que decides volver a levantarte. Miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de una mujer joven en la primera fila. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La gente intentará decirte lo que vales. Te definirán por tu dolor, tus reveses o tu silencio. Esperarán que te quedes rota, pero no tienes que escucharlos, ni por un segundo. Tú tienes que escribir tu propia historia, en tus propios términos. El aplauso que siguió fue suave al principio. Luego se hizo más fuerte a medida que Elena continuaba.
Me dijeron que era solo un ama de casa, solo la esposa de alguien, solo una cara bonita en un evento benéfico. Cuando mi marido me dejó por mi mejor amiga, pensé que esa etiqueta me seguiría para siempre. Pero lo que no vi entonces, y lo que veo tan claramente ahora, es que nuestros mayores dolores de corazón pueden convertirse en el comienzo de nuestra mayor fortaleza. Hizo una pausa, el recuerdo de esa noche en la primera gala parpadeando en su mente. Qué pequeña se había sentido, qué derrotada. Y ahora, de pie frente a estas mujeres, se sentía infinita. No hay vergüenza en sentirse perdida. No hay debilidad en desmoronarse. Pero nunca dejes que nadie te convenza de que tu historia ha terminado por lo que alguien más te hizo. El mundo quiere que te hagas pequeña, quiere que te encojas, que dejes espacio para los egos de otras personas, pero no tienes que hacerlo. De hecho, no debes hacerlo. Elena compartió cómo había reconstruido su vida, paso a paso doloroso, no porque fuera extraordinaria, sino porque se negó a dejar que alguien más terminara su historia. Habló de las noches en que dudó de sí misma, de las mañanas en que se despertaba aún sintiendo dolor, y de los días en que se obligaba a seguir adelante por el bien de su hijo por nacer. Habló del equipo que construyó, de las nuevas amistades que forjó, de las mujeres que conoció en refugios y reuniones de negocios, por igual que le recordaron la resiliencia feroz y tranquila que cada mujer lleva dentro. Explicó cómo, cuando nació su hija, miró a esos pequeños ojos e hizo una promesa. Nunca te dirán que eres débil o que tu valor está definido por el amor de otro. Verás desde el principio que las mujeres son guerreras, amables cuando eligen, feroces cuando deben serlo, y nunca, jamás, deben ser subestimadas. La sala estalló en aplausos de nuevo, y Elena sonrió, esta vez, no solo para la audiencia, sino para sí misma. Recordó quién solía ser, la mujer que perdonaba con demasiada facilidad, que ponía a todos los demás en primer lugar, que dejaba que las necesidades de otras personas ahogaran sus propios sueños. Honró a esa mujer porque había sobrevivido, pero también honró a la mujer en la que se había convertido, la que estaba en ese escenario, sin vergüenza e imparable. Terminó con un mensaje para cada mujer, sin importar su pasado o su presente. No eres débil. Tu dolor no te hace menos, te hace más. Deja que tu corazón roto se convierta en tu combustible. Deja que cada traición se convierta en una razón para amarte a ti misma más, para luchar por tu futuro, para ocupar tu espacio y usar tu voz. No esperes que alguien te rescate. Sé tu propia heroína, y si alguna vez dudas de tu poder, solo mira a los millones de mujeres a tu alrededor, levantándose, alzando la voz y demostrando cada día que no hay nada más imparable que una mujer que se niega a rendirse. Después de su discurso, Elena recibió una avalancha de mensajes, algunos de extraños, otros de mujeres que había conocido en el camino, todos diciendo lo mismo. Me diste esperanza. Me hiciste creer que puedo empezar de nuevo. Me recordaste que mi historia no ha terminado. Más tarde esa noche, mientras Elena acunaba a su hija en la cama, miró a la ciudad, que una vez le había parecido tan fría, tan implacable. Sintió una paz que nunca antes había conocido, no porque su vida fuera perfecta, sino porque se la había apropiado. Había sido quemada, pero no había sido rota. Había aprendido a levantarse, a luchar y a liderar. Y para cada mujer que observó su viaje, que vio su humillación convertirse en triunfo, que encontró una chispa de coraje en su historia, Elena envió una promesa silenciosa. Tu poder es real. Tu voz importa. Tu futuro es tuyo para reclamar.
mientras las luces de la ciudad brillaban y su bebé suspiraba en su sueño. Elena supo que esto era solo el comienzo, no solo para ella, sino para cada mujer lo suficientemente valiente como para escribir su propio final. Si esta historia te inspiró, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias de resiliencia y empoderamiento. Y no olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que lo necesite.